En la provincia de Córdoba, Argentina, un ex senador es asesinado. Evidentemente fue una encerrona en el momento justo que Regino deja el auto, se dirige a la puerta de la casa, se sienten los disparos. Hubo que hacer de nuevo todas las pericias con muchas irregularidades. Era todo hecho, había sido todo hecho como para que jamás se llegue a nada. 10 años después del crimen, el caso se reabre y las pericias de balística se convierten en el último recurso para resolver el asesinato del senador. La provincia de Córdoba está situada en la zona central de Argentina. Actualmente tiene una población de más de 3 millones de habitantes. Regino Maders, ingeniero y profesor universitario, ocupa un escaño en el Senado de la provincia durante 4 años como representante del partido Unión Cívica Radical. Terminado su mandato, Regino conjuga la docencia universitaria con la política. Maders había estado en la concentración del radicalismo, el cierre de campaña, en una esquina tradicional de Córdoba. Después pasó por la Universidad Tecnológica y de ahí emprendió el regreso a su domicilio particular en Parque Vélez Sarsfield. Golpearon la puerta a unos vecinos de Regino avisándome que lo habían baleado. No era frecuente en esa época que hubiera asaltos, ni robos, ni ese tipo de cosas, pero yo digo, bueno, lo habrán querido robar y él se habrá resistido. Pasé por la casa de él, estaba la policía, unos móviles policiales, pregunté, me dice, ¿cómo está mi hermano? ¿Está grave? Me dijeron, está en el hospital de urgencia. Regino Maders ingresa a terapia intensiva. Susana, su mujer y su hermana Teresa tratan de buscar una explicación a lo ocurrido. Los ojos de Susana los tengo totalmente grabados, ¿no? La palidez, la angustia, los ojos grandes mirándome, como preguntando qué pasa, como no entender nada. Sale la médica de guardia que le habían intentado resucitar, hacer lo que reaccionara, pero que estaba muerto. Nos explicó que una bala había atravesado la aorta abdominal y la otra los 2 pulmones, que inmediatamente murió, las 2 mortales. Y yo le dije, bueno, por favor, no me diga más. Guillermo Johnson es el fiscal asignado a investigar el hecho. Cuando yo llego, que son 4 horas o 5 horas después de ocurrido, teníamos 2 proyectiles de calibre milímetro muy perfectamente conservados, que son los que atraviesan el cuerpo de la víctima y pegan en la puerta de la casa. Pero esa arma nunca se ubicó. Yo dispongo que toda arma que sea secuestrada por la policía en distintos hechos fuera peritada y comparada con esos proyectiles. Esos disparos ingresaron desde un recorrido desde atrás hacia adelante, desde derecha a izquierda, y interesaron órganos vitales que produjeron la muerte. Y también en el mismo sector se secuestra un proyectil cuyo calibre no se pudo determinar después porque estaba muy deformado en la vivienda que está al frente de la casa de Maders. Se investigó la posibilidad de que hubiera habido en ese momento un disparo cruzado o algún vecino que hubiera visto y que hubiera salido en defensa de Maders. La primera autopsia fue un real desastre. Parecía un mercado persa el lugar. Estaba todo el mundo dentro de la sala de autopsia. Bueno, ahí se corrobora cómo muere él, con 2 proyectiles que le atravesan, uno y sobre todo uno que le atraviesa la aorta pulmonar y a él que se muere desangrado ahí en la puerta. Era un político con mucho sustento de base, ¿no? Una persona que tenía esa capacidad de llegar del intelectual al no intelectual, al rico y al pobre. Una persona sumamente respetada por ambas cosas, honestidad, capacidad técnica y también una gran capacidad como político. A pocas horas de haber ocurrido el hecho, comienzan a barajarse las primeras suposiciones. Desde un comienzo de la investigación surgían distintas hipótesis. Se habló de una cuestión sentimental, de alguna relación paralela que él tenía. En Argentina, Regino Maders, un respetado político de la provincia de Córdoba, es ultimado a balazos al llegar a su casa. Se hablaba de que esto era un crimen de polleras, un crimen pasional,
Y yo empecé a investigarlo porque lo tomé como un hecho más. Yo no tenía ningún prejuicio, yo investigaba todas las hipótesis. Además de la presunta relación extramatrimonial de Mathers, el fiscal Johnson también investiga si el crimen puede estar relacionado con un intento de robo. Empezamos a trabajar la del robo porque es la que estaba convencido el principal investigador de la causa. Pero había cosas que no se agarraba porque quienes, digamos, cometen el hecho no se sepan absolutamente nada del lugar. A medida que fue avanzando la investigación, nosotros nos dábamos cuenta que por lo menos el juez estaba orientando la investigación hacia algo mucho más complicado que un simple episodio de robo como habitualmente ocurre. Mathers regresa a la empresa provincial de energía de Córdoba, la EPEC, donde había trabajado en el pasado. Asimismo, retoma su cargo como docente en la Universidad Tecnológica de Córdoba. Regino Mathers, un hombre que era funcionario de EPEC, era decano de la Universidad Tecnológica y docente. Tenía actuación política, así que yo empecé a todos los ambientes donde se movía de la política, como los ambientes de EPEC y los ambientes de universitarios, para ver qué pasaba en la mente de Regino Mathers en esos momentos, para determinar, ordenar, digamos, las hipótesis del caso. Hablaba de que iba a ser una denuncia que complicaba, en cierto modo, a gente de su partido. Ante estas revelaciones, la familia de Mathers contrata a la abogada María Martínez para que los represente. Cuando yo veo los montos en EPEC y el rol de él, yo planteo que no solamente es la corrupción que veía en toda la estructura económica, sino que es su denuncia, la denuncia que él iba a hacer, iba a bloquear o frustrar grandes planes. Martínez se percata de inmediato que la tarea del fiscal Johnson para esclarecer los hechos no iba a ser fácil. Nos toca un juez, una buena persona. Era una persona que buscaba posibilidades. Necesitas peritajes, necesitas seguimiento, necesitas una serie de cosas. Y si desde el vamos, la estructura policíaca, que es la que te tiene que ayudar, te genera sospecha, ya tenés un gran problema. Era como que una película que pasaba rápidamente y de la que uno no entendía nada, ¿no? Así que no había ningún indicio como para uno poder decir que ni que no era político ni que era un tema de cólera. El fiscal Johnson toma medidas para preservar las evidencias recuperadas en la escena del crimen. Y esos periodistas se movían del juzgado para ir a los gabinetes técnicos con mi presencia, la presencia del secretario o del prosecretario, porque yo quería tener la seguridad de que no me cambiaran esos proyectiles y que no pasara ninguna irregularidad que me coartara la posibilidad de llegar al arma homicidio. En Argentina, la Fiscalía de Córdoba investiga el asesinato de Regino Mathers, ex senador de la provincia. En las averiguaciones preliminares, el fiscal Guillermo Johnson descarta que los móviles detrás del homicidio puedan ser un crimen pasional o un posible intento de robo. Johnson, además, no está satisfecho con el trabajo del jefe de la policía. Le encargo una serie de diligencias que, digamos, no fueron, en que me demostraron de que no había puesto todo su ahínco o dedicación y había reticencia respecto de la investigación del hecho. Luego empezaron actores de la política a querer conocer la intimidad de la investigación. Y es así cuando aparecen a dos comisarios generales de la policía de la provincia para que colaboraran con la investigación. Durante varios años, estos comisarios presentan ante el fiscal supuestos testigos relacionados a los hechos. Aportaban datos falsos que provocaban desvíos en la investigación. Y esto lo que trajo aparejado fue, indudablemente, pérdida de tiempos, de desgaste judicial, de desgaste de medidas investigativas. A mí se me torna asfixiante mi tarea en el Poder Judicial, donde en medio del Poder Judicial no me miraba como unos ojos. El fiscal Johnson deja el caso Mathers sin haber encontrado un móvil ni el arma homicida. Cuando Johnson deja el cargo, la investigación entra en una meseta en donde no había nada nuevo. Ya habían pasado ya 8 años y queríamos que realmente pudiéramos llegar
a la verdad y a que el esclarecimiento del crimen. El caso Mathers queda frío durante 10 años. Según la ley argentina, el expediente estaba por caducar. Pero antes de que esto ocurriera, un nuevo fiscal, Marcelo Corbalán, reabre la causa. En el momento que nosotros recibimos la causa, quedaban 12 armas que estaban secuestradas para ser peritadas. El fiscal Corbalán enlista de inmediato la colaboración de los expertos en balística de la Gendarmería La Nacional. Gendarmería recibió 9 pistolas, de las cuales 8 eran calibre 9 milímetros de la marca Browning. Se procedió a verificar la numeración de cada una de ellas, observando que una de estas pistolas carecía de numeración, estaba pintada con pintura sintética de color negro. Teníamos 2 proyectiles, teníamos 2 vainas que habían sido levantados en el lugar del hecho. Lo primero que tuvimos que hacer es determinar si esos 2 proyectiles indubitados fueron disparados por un mismo arma. Procedimos a obtener proyectiles testigos y vainas testigos del arma que tenía numeración limada. Para la comparación de proyectiles y de vainas se utiliza un microscopio que se denomina componedor o de comparación, y lo que hace es ver las características que tanto en la vaina, en el casquillo, como en el proyectil ha dejado el arma que los ha disparado. Cada instrumento que dispara proyectiles, cada pistola, cada fusil, cada ametralladora, produce características que son exclusivas de ese... Perfecto, no hay dudas. Se corresponden los proyectiles con el arma. Pudimos determinar que esos 2 proyectiles efectivamente habían sido disparados por un mismo arma, al igual que las 2 vainas. Seguía a hacer el cotejo de las 2 vainas. Esta prueba, sin embargo, no arroja los resultados que los peritos esperaban. Existían diferencias en las huellas que deja el aguja percutora de una pistola. No éramos muy optimistas por los resultados que pudiéramos obtener, porque es conocido que los hechos de homicidios se descubren en forma inmediata, y mientras más pasa el tiempo se va modificando todo el cuadro probatorio y es más difícil esclarecer. En Argentina, 10 años después del asesinato de un ex senador provincial, expertos en balística creen haber logrado identificar al arma homicida. Sin embargo, las vainas presuntamente disparadas por la Browning 9 milímetros en cuestión parecen ser diferentes. Esta situación presentaba 2 posibilidades. La primera y más desalentadora, que las cápsulas no pertenecieran al arma que había disparado los 2 proyectiles. Pero también que había la posibilidad de que o bien se hubieran cambiado las cápsulas o bien se hubiesen modificado alguna de las piezas de la pistola. Los peritos deciden revisar el percutor del arma. Optamos por establecer que esa aguja había sido dañada por la mano del hombre, porque presentaba unas rayas en formas muy paralelas entre sí, similares a la dejada por una lima. Los expertos en balística confirman que la Browning 9 milímetros peritada es efectivamente el arma que le causó la muerte al ex senador Regino Mathers en 1991. Para identificar al homicida, sin embargo, aún necesitan recuperar la numeración del arma que fue borrada intencionalmente. Todo metal tiene una estructura estratigráfica específica que va por capas, desde la más superficial a la más interna. Y cuando un metal se manipula de una manera determinada, como puede ser para cambiar la numeración de un arma, las alteraciones no solo se quedan en la superficie, sino que penetran de una manera específica hacia el interior. Y por lo tanto, a partir de ahí se puede observar ese tipo de cambio o de manipulación. Se le hizo a esa pistola un revenido químico, que es someter las piezas metálicas en los sectores donde estaba la numeración al accionar de unas sustancias químicas. Y la numeración borrada de la corredera se pudo obtener al completo, mientras que la numeración que iba en el cañón solamente se pudieron obtener 3 números, pero la ubicación de esos 3 números coincidían con la numeración de la corredera. Y a partir de allí comenzamos a reconstruir la historia de esa arma desde la fecha final del secuestro hacia atrás. Finalmente, Hugo Oscar Cintora, un exoficial de la policía, es identificado como la persona que portaba el arma el día del homicidio. Y esa arma había estado secuestrada allí proveniente de un procedimiento donde había sido detenido un menor
vinculado familiarmente con Oscar Síntora, que es un ex policía, que paradójicamente también Síntora había sido uno de los testigos y además colaboradores que aparecieron en el juzgado de Johnson y que después se determinaría, tenía obviamente intenciones no del esclarecimiento del caso, sino de desviar precisamente la investigación. Se comprobó también de que Síntora había participado de reuniones que se realizaron días antes de la muerte de Mathers. En esas reuniones hubo una oferta dineraria para matarlo. Estaba muy mencionado en las actuaciones desde un comienzo el ex diputado provincial Medina Allende, como quien había sido la persona que había, de alguna manera, quería la muerte de Mathers y que había prometido esta suma de dinero. Y se formuló acusación concretamente en contra de él hasta que se realizó el juicio y el tribunal lo absolvió. Fue una causa, digamos, que convulsionó a la provincia de Córdoba. A mí me demostró de que cuando la corrupción llega a cierto nivel, es muy difícil a la justicia o al Poder Judicial investigar. Cuando la corrupción toma los poderes políticos, es prácticamente imposible investigar. Destrozaron la vida de la familia. Creo que el sufrimiento de una familia es lo mismo que el sufrimiento de todas y cada una de todas las familias. Porque nadie merece ni un crimen de un ser querido, y menos la impunidad, y menos cuando viene de una estructura de gobierno delictivo.